Piaget es que la idea de conducta es una idea que se tiene que ligar a la adaptación y que siempre es un acto que está desplegado al exterior o que es interior, interiorizado, por ejemplo, en el pensamiento, y que ya sea ese despliegue exterior o esa interiorización de pensamiento, sentimiento, después vamos a ver cómo va trabajando estas dos dimensiones, pero en cualquiera de sus dos dimensiones, lo que hace que un acto sea una conducta es que se presenta para Piaget como una adaptación o, mejor dicho, según Piaget, como una readaptación. Entonces, Piaget nos va a ubicar ahí en relación a la idea de adaptación y readaptación, y va a pensar que la conducta siempre es movida por un desequilibrio que hace que el sujeto actúe para recuperar esa adaptación o, como le va a llamar mejor dicho, readaptación, porque implicó una pérdida del equilibrio para después volver a adaptarse. Entonces, Piaget lo que va a proponer ahí como premisa fundamental para pensar esta idea de conducta es que el individuo no actúa sino cuando experimenta una necesidad. Así como en el conductismo teníamos esa idea de que la conducta era siempre causada por un estímulo que generaba un efecto y lo que hacía el conductismo era limitar o reducir las conductas a ese esquema estímulo-respuesta. Acá no tenemos una reducción de ese tipo, pero sí una premisa que lo que hace es pensar que el individuo actúa o desarrolla una conducta siempre a partir de una necesidad. Cuando se genera una necesidad, el individuo actúa. Y a partir de esa actuación es que podemos hablar de una conducta. Por ahí dice Piaget en la página 14, dice: el individuo no actúa sino cuando experimenta una necesidad, es decir, cuando el equilibrio se haya momentáneamente roto entre el medio y el organismo. La acción tiende a restablecer eso, es decir, precisamente a readaptar el organismo. La premisa fundamental de Piaget es que el sujeto, o el individuo, como lo llama él, para ser más precisos, el individuo, cuando se enfrenta a un desequilibrio, el individuo, el medio y el organismo están en un equilibrio. Cuando se presenta un desequilibrio, el sujeto el individuo necesita actuar. Y esa actuación, cuando se experimenta esa necesidad de buscar ese equilibrio, de volver a readaptarse, de volver a ese equilibrio orgánico entre el medio y el organismo, el sujeto actúa. Y esa es la conducta del sujeto. Entonces, para Piaget, una conducta, que es lo que va a intentar estudiar, y después vamos a ver cómo en realidad la idea de inteligencia es particularmente importante para estudiar la conducta del sujeto cuando pasemos a la segunda parte de esta presentación. Pero lo que va a decir Piaget es que una conducta constituye un caso particular de intercambio entre el mundo exterior y el sujeto. Lo que va a proponer es que, justamente esa relación con el intercambio con el mundo, entre el sujeto y el mundo exterior, va a generar una conducta, una acción, y que esa acción tiene la particularidad, como va a decir Piaget, de tener algunas diferencias con lo que son los intercambios fisiológicos. Y ahí vamos a empezar a ver cómo Piaget, en algún punto en sus trabajos, también está distanciándose de la mirada conductista que pensaba fundamentalmente a la psicología como una psicología inscripta en las ciencias naturales y del lado muy próxima a la fisiología. Lo que va a proponer Piaget es decir, las conductas humanas, el intercambio ese entre el mundo exterior y el sujeto, al revés o al contrario, como dice ahí, de los intercambios fisiológicos, que esos intercambios son del orden material y suponen una transformación interna, lo que va a decir es, cuando hablamos de conducta, las conductas que debería o que se estudian desde la perspectiva de Piaget, las conductas, como dice ahí, que estudia la psicología, son del orden funcional y operan a distancia cada vez mayor en el espacio, en el tiempo, y siguen trayectorias cada vez más complejas.
¿Qué es lo que nos está diciendo Piaget? Esperen que voy a... Ahí. ¿Qué es lo que nos está diciendo Piaget con esta idea de que... Esperen. Ahí. ¿Qué es lo que nos está diciendo Piaget con la idea de la conducta a diferencia de lo fisiológico? La conducta que estudia la psicología tiene que ver con relaciones entre el mundo exterior y el sujeto y tiene que ver con el orden de lo funcional, de cómo el sujeto opera en relación al espacio, en relación al tiempo, en relación a esas trayectorias que se van complejizando. Para Piaget, como punto de partida, el sujeto es un sujeto en desarrollo y a partir del desarrollo se van generando procesos de aprendizaje, pero el sujeto está en un constante desarrollo, en un constante proceso de aprendizaje que van operando de manera cada vez más compleja, de manera cada vez más, si se quiere, como acumulativa y progresiva. Entonces, lo interesante es que cuando Piaget postula una idea de conducta para ser estudiada en términos de la psicología, lo que está intentando hacer es reintroducir algunos elementos que el conductismo expulsaba hacia afuera de su objeto. Entonces, en esta perspectiva, ya la conducta no remite a lo fisiológico, sino que tiene que ver con estas otras dimensiones más funcionales, como dijimos. Y acá hay una cita muy importante del texto de Piaget, que ustedes tienen como obligatorio, que dice: así concebida, en términos de intercambios funcionales, no de intercambios fisiológicos, digamos, no limitado a lo fisiológico, dice, así concebida, en términos de intercambios funcionales, la conducta supone dos aspectos esenciales y estrechamente interdependientes. Uno afectivo y otro cognitivo. Acá ya vemos un desplazamiento desde esas perspectivas conductistas hacia otras formas más cognitivas de pensar el tema de la conducta en relación a estos dos aspectos esenciales. Para Piaget, la conducta tiene que ver o remite a esta interrelación entre lo afectivo y lo cognitivo. Y ahí ya vemos un primer punto de partida bien distinto a lo que era la perspectiva conductista. Cuando Piaget va a estudiar la inteligencia, ahora cuando veamos eso, la va a estudiar en relación a la idea de conducta y va a introducir algunos de estos elementos afectivos y cognitivos. Si bien Piaget destaca esta idea de conducta donde hay dos aspectos esenciales, luego fundamentalmente se propone estudiar los elementos que tienen que ver más con lo cognitivo o con lo cognoscitivo, ¿no? con lo que tiene que ver con la posibilidad del conocimiento o de conocer de los sujetos, con las formas de razonamiento, con las formas de pensamiento, con cómo van variando a lo largo de las distintas, lo que Piaget va a llamar estadios del desarrollo. Entonces, va a reconocer esa dimensión afectiva y esa dimensión cognitiva, va a tomar como punto de partida que toda conducta anuda a esos dos, pero después cuando trabaja la inteligencia vamos a ver que fundamentalmente va a insistir en la dimensión cognitiva y ese va a ser el eje de su problematización para pensar tanto el sujeto como el aprendizaje. Y para pensar obviamente el desarrollo, las etapas evolutivas y demás. Bien. Dice también Piaget, cada conducta supone un aspecto energético y afectivo y un aspecto estructural o cognoscitivo, ¿no? Sigue con esta idea de dos dimensiones de la conducta que se reúnen en la realidad y que los diversos puntos de vista, porque él va planteando ahí como distintas formas de entender a la conducta, que va como... Algunas ponen el foco más en lo energético, otros en lo afectivo, en lo estructural, en lo cognitivo. Él va como reuniendo esas distintas perspectivas para proponer esta idea de que toda conducta supone ese aspecto afectivo, ese aspecto energético del sujeto y también ese aspecto más estructural y cognoscitivo. La idea de aspecto estructural y cognoscitivo lo vamos a ver en la idea de inteligencia también, pero remite fundamentalmente a que hay estructuras cognoscitivas que serían comunes a los distintos sujetos. Entonces, con esa idea de que hay aspectos estructurantes y
que tienen que ver con el desarrollo del conocimiento, con el desarrollo de las distintas formas de conocimiento en los sujetos, en los distintos momentos de su desarrollo evolutivo, lo que remiten es a una idea de una estructura compartida por los sujetos que le permite a Piaget después hablar de estadios y de etapas distintas de los 0 a 2, después las vamos a nombrar, pero no las vamos a trabajar porque no están en nuestros textos obligatorios. Pero lo importante es empezar a entender eso, que para Piaget la conducta introduce esa parte estructural común a los sujetos, que tiene que ver con lo cognoscitivo, con las formas de conocimiento, con las formas de razonamiento, con las habilidades del pensamiento, con cómo se va construyendo el sujeto en tanto su capacidad racional, su capacidad de razonamiento, cómo se va construyendo, y que a la vez eso está atravesado por esa dimensión, o enlazado, mejor dicho, con esa dimensión afectiva y energética que tiene un lugar sustantivo en la conducta, pero que Piaget no se va a dedicar a estudiar. Bien, les quiero leer esta cita que es un poco extensa, pero que es importante porque nos remite a la idea de conducta en Piaget, que es la idea que estamos intentando trabajar. Y dice Piaget: pero si toda conducta, sin excepción, implica así una energética o una economía que constituye su aspecto afectivo, los intercambios que provoca con el medio comportan igualmente una forma o una estructura determinante de los diversos circuitos que se establecen entre el sujeto y el objeto. En esa primera parte vuelvo a insistir sobre lo mismo, ¿no? Que la conducta, sin excepción, toda conducta implica esa dimensión afectiva, pero que a su vez también está en interrelación con esa dimensión estructurante, que esa dimensión de estructura lo que hace es determinar las formas o los circuitos que va estableciendo el sujeto y los objetos. Cómo conocemos los objetos, cómo nos relacionamos con el medio, va a decir Piaget, cómo el sujeto conoce, cómo va desarrollando sus formas de razonamiento, cómo se relaciona con los objetos, eso tiene que ver con una estructura determinante. Y eso es lo que sería como, en un sentido, el aspecto más cognoscitivo sería un aspecto estructural, un aspecto de la estructuración de la conducta. Sigue la cita. Es en esta estructuración de la conducta donde reside su aspecto cognoscitivo. Una percepción, un aprendizaje sensorio-motor, un acto de comprensión, un razonamiento, vienen a estructurar todos, de una manera u otra, las relaciones entre el medio y el organismo. Para Piaget, la psicología debe estudiar las relaciones entre el medio y el organismo. En otros momentos del texto lo nombra como las relaciones entre el individuo y el mundo exterior. Acá en este caso está hablando de las relaciones entre el medio y el organismo. Va como nombrando de distintas maneras esa relación que es la que debe estudiar la psicología, y particularmente lo que va a decir es que esa dimensión estructural, esa dimensión, ese aspecto cognoscitivo del sujeto, lo que hace es estructurar las formas en las que nos relacionamos con el medio, cómo los individuos, o en este caso está hablando del organismo, se relaciona con el medio, con el mundo exterior. Los razonamientos, los aprendizajes sensoriomotores, las percepciones, todas esas formas de razonamiento, esas acciones, esos hábitos, esos actos que desarrolla el sujeto, van a ir estructurando formas de relacionarnos con el mundo. Y el sujeto, la psicología debe estudiar cómo se van componiendo, qué fluctuaciones van ocurriendo a nivel de esa estructura, que va tomando como distintas formas, pero que mantiene, sin embargo, un eje estructural del sujeto. Esto es muy general, pero es como, Piaget va pasando como por distintas formas de pensar la conducta y deja como sentadas las bases fundamentales para entender la conducta de una manera distinta a como la venían entendiendo los conductistas. Entonces, el texto que nosotros tenemos como obligatorio va pasando por esta idea de qué es la conducta, la idea de que la conducta remite a la readaptación, al equilibrio, como ya dijimos, que la conducta en psicología es del orden de lo funcional,
tenemos que estudiar las conductas no desde el lado fisiológico, sino desde el lado funcional, desde el lado de cómo el sujeto o el individuo interactúa con el mundo exterior, ese funcionamiento de la conducta, y que la conducta remite a aspectos tanto afectivos como cognitivos, que los aspectos afectivos son más esa energía, esa economía que se utiliza en el acto, y que lo cognitivo tiene que ver con esas estructuras que se van formando o que vienen formadas y que van tomando distintas formas en el desarrollo evolutivo de los sujetos, ¿no? De hecho, también cuando introduce estos elementos del aspecto afectivo, el aspecto cognitivo, lo que está tratando de introducir también es esa dimensión de, bueno, los sentimientos, aparece también ahí nombrados en una parte del texto, la inteligencia, cómo la inteligencia se relaciona con lo afectivo, pero también con lo biológico. Vamos a ver ahora después, cuando trabajemos el concepto de inteligencia, que si bien cuando Piaget trabaja esta idea de una doble dimensión de las conductas, reconoce lo afectivo y lo cognitivo, después cuando va a hablar de la inteligencia, sobre todo la va a inscribir como dentro de esa idea de los actos o las conductas para la readaptación, y en ese intento de inscribir la inteligencia en relación a la adaptación del sujeto, lo que va a hacer también es darle una naturaleza fundamentalmente adaptativa. Entonces ahí es donde vamos a ver que hay algo de lo biológico que vuelve a aparecer con mucha insistencia. Sin embargo, siempre en el punto de base de que las conductas, lo que ocurre, las conductas tienen dos dimensiones, esa afectiva y esa cognitiva. Bien, vamos a ir a la presentación de esto de la inteligencia y después vamos a pasar al tema de las preguntas y lo que ustedes fueron anotando. ¿Tá? Bien, en relación a la inteligencia, con ese punto de partida tenemos que entender a la inteligencia dentro de esas perspectivas más generales de forma de entender la conducta y de pensar eso, que la psicología debe estudiar las conductas dando primacía a la dimensión cognitiva, pero en el entramado de esas cuestiones que ya fuimos mencionando. Bien, ¿cómo entiende Piaget la inteligencia? Dice Piaget, la inteligencia es la forma de equilibrio hacia la cual tienden todas las estructuras cuya formación debe buscarse a través de la percepción, del hábito y de los mecanismos sensorio-motores elementales. Entonces, la inteligencia como forma de equilibrio, eso es lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de inteligencia en Piaget. Y esa forma de equilibrio es una tendencia que tendrían las estructuras a el equilibrio, y que eso estaría formado por la percepción, por los hábitos, por los mecanismos sensorio-motores. A partir de esas estructuras, de esos elementos, el sujeto tendería a cierto equilibrio, ¿no? Y ahí la inteligencia constituye ese estado de equilibrio hacia el cual tenderían las adaptaciones, tanto las adaptaciones sensorio-motoras como las adaptaciones cognitivas. También los intercambios entre asimilación y acomodación, que ahora vamos a ver lo que son esos dos conceptos, que son conceptos claves para la idea de inteligencia y de aprendizaje en Piaget. Pero lo que va a proponer es que para la psicología, tal y como la entiende Piaget, el aprendizaje remite a conductas y remite particularmente o hace referencia a la idea de adaptación. Pero es una idea de adaptación distinta a aquello que llamábamos en el conductismo las ideas o los aprendizajes maladaptativos, ¿no? Eso es como otra forma de pensar la adaptación, pero así como en conducta teníamos dos nociones diferentes, en la idea de adaptación también tenemos dos nociones diferentes. Pero lo importante es que para Piaget el aprendizaje remite o hace referencia a la adaptación, que a su vez la adaptación remite a la inteligencia, y que eso tiene que ver con los procesos de asimilación y acomodación que ahora más adelante los vamos a describir y nombrar. Pero para Piaget, entonces, el aprendizaje es adaptación y la inteligencia debe pensarse en relación con esa adaptación. Habla un poco más lento. Ah, bueno, acá. ¿Cómo?
Se puede hablar un poco más lento. Bueno, a ver si creo que va a quedar muy lento. Después vamos como volviendo a pasar por las cosas que les parezcan necesarias. Doble. Para Piaget la inteligencia tiene una naturaleza adaptativa. El sujeto, por la inteligencia, tiende a adaptarse, tiende a estar en equilibrio con el medio. Ese es como el postulado básico de Piaget, y cuando se genera un desequilibrio es que surge esa necesidad de actuar, y esa acción, que ya sabemos que la conducta entrelazaba lo afectivo y lo cognitivo, esa acción o esa conducta tiende siempre a restablecer ese equilibrio. Miren cómo lo dice Piaget acá. Dice, en esto de pensar, bueno, como la inteligencia para Piaget, que después va a ir viendo etapas evolutivas relacionadas a la inteligencia, o donde la inteligencia es uno de los cruces para pensar esas etapas adaptativas y evolutivas. Bueno, lo que va a decir Piaget es que la inteligencia remite a una naturaleza adaptativa, y lo dice de esta forma, dice, toda conducta, trátese de un acto desplegado al exterior o interiorizado en pensamientos, vieron que vuelve a traer esta idea de que la conducta remite tanto a esos actos que desplegamos en el exterior como a esas interiorizaciones que tienen más que ver con los pensamientos del sujeto. Entonces, toda conducta, en cualquiera de estas dos formas, como exteriorización o como interiorización, dice, se presenta como una adaptación, o mejor dicho, como una readaptación, lo que habíamos traído al principio de la clase. Dice, el individuo no actúa sino cuando experimenta una necesidad, es decir, cuando el equilibrio se halla momentáneamente roto entre el medio y el organismo. Es la cita que ya habíamos leído, ¿no? Vuelve ahora con esta idea, pero para pensar, veamos cómo podemos pensar esta misma idea ahora como una naturaleza adaptativa de la inteligencia. Ahí venía, bueno, esta dimensión de lo afectivo y de lo cognitivo. ¿Cómo podemos pensar esto que remite a una idea de conducta general a partir de la inteligencia? Bueno, lo que nos va a decir Piaget es que esa naturaleza adaptativa, esa tendencia adaptativa, esa tendencia a reencontrar el equilibrio en cualquiera de las acciones, esa tendencia a adaptarse, se lleva adelante a partir de la inteligencia. La inteligencia cumple una función adaptativa que tiene una naturaleza justamente adaptativa y que es la que va a permitir permanentemente la recomposición de ese equilibrio, ¿no? El equilibrio se pierde y el individuo se readapta. Consigue la adaptación, vuelve a romperse ese equilibrio, vuelve a surgir la necesidad de la acción o de la conducta y el individuo vuelve a la readaptación. Y así es como permanentemente se va como generando esa idea de que el individuo alcanza la adaptación, eso se rompe, genera la necesidad de acción, el sujeto actúa con las conductas, ¿no? Con esa definición del acto, tanto exterior como interior, el sujeto actúa y a partir de eso recompone el equilibrio y así sucesivamente. De esa manera se genera el aprendizaje, de esa manera actúa la inteligencia, como vamos a estar viendo ahora más adelante. Bien, entonces, esta naturaleza adaptativa de la inteligencia, como dijimos, tiene que ver con lo que Piaget va a llamar como asimilación y acomodación, ¿no? Cómo ocurren esos procesos de reequilibración o de readaptación. Y Piaget va a decir, bueno, la adaptación, entonces la tenemos que entender como un equilibrio entre las acciones del organismo, que ese equilibrio entre las distintas acciones del organismo, lo que va a suponer es un equilibrio entre lo que Piaget llama asimilación y acomodación. Es decir, un equilibrio de los intercambios entre el sujeto y los objetos. Piaget está muy preocupado por definir como objeto de estudio de la psicología las relaciones del sujeto y los objetos. Fundamentalmente a partir de la idea de
lo cognoscitivo, de cómo conocemos los objetos, cómo nos relacionamos con el mundo exterior, cómo el sujeto se relaciona con los objetos a partir de relaciones de conocimiento de los objetos, y cómo eso tiene que ver con esa tendencia que tendría el individuo a la adaptación, a ese equilibrio, entre el sujeto y los objetos que conoce. La idea de asimilación, esta adaptación se daría por dos procesos que actúan de manera conjunta, asimilación y acomodación, y eso daría lugar a la adaptación. La asimilación, entonces, para Piaget, son acciones del organismo sobre los objetos que los rodean. Refiere a la incorporación de objetos en los esquemas de conducta. El sujeto actúa sobre los objetos y a la vez que el sujeto actúa sobre los objetos, los incorpora en sus esquemas de conducta. Por eso los asimila, ¿no? Se hace ese esquema de asimilación o de incorporación de los objetos. A su vez, eso se da acompañado de los procesos de acomodación, donde hay adaptaciones del sujeto a las demandas que los objetos les imponen. No solo el sujeto actúa sobre los objetos que conoce y que lo rodean, sino que también esos objetos que están en el medio le imponen al sujeto necesidad de adaptarse. Por eso el sujeto se acomoda, el sujeto responde a esas demandas de los objetos. Y a partir de eso, de esa doble relación donde el sujeto acciona sobre el objeto, pero a la vez el objeto le demanda al sujeto que se adapte, en esa doble flecha de el sujeto sobre el objeto y el objeto sobre el sujeto, ahí se van dando los procesos de adaptación y de asimilación y acomodación del sujeto para recuperar ese equilibrio. Asimilación y acomodación va generando esquemas de conducta. A partir de esos procesos o de esas instancias de relación con los objetos, se van generando formas de conducta o esquemas de conducta del sujeto, y el sujeto va variando sus formas de comportarse. Esos esquemas de conducta para Piaget son móviles y se caracterizan por una tendencia a la aplicación repetida, ¿no? El sujeto va asimilando y se va acomodando a los objetos y va generando esos esquemas de conducta que son móviles, pero que a la vez se caracterizan, a pesar de ser móviles, por el hecho de ser esquemas de conducta que se repiten. Por eso son esquemas, ¿no? Formas repetidas de reaccionar. Reaccionar sería más conductista, pero formas repetidas, podemos decir, de comportarse, de actuar, ¿no? Y dice, bueno, 3 características funcionales y evolutivas de los esquemas asimilativos son la repetición, la generalización y la diferenciación-reconocimiento, ¿no? El sujeto en esos encuentros con los objetos que se va adaptando y readaptando a partir de la pérdida del equilibrio y de esa necesidad de actuar, va generando estos esquemas de conducta y que tiene que ver con esos esquemas, se dan a partir de la repetición de instancias, a partir de la generalización y a partir de ir pudiendo diferenciar y reconocer en esos procesos distintos formas de funcionamiento, distintos esquemas de conducta. Ambas funciones, asimilación y acomodación, están presentes en todo acto intelectual. Asimilación o acomodación están siempre en interacción, no hay funciones puras, no hay momentos en los que el sujeto esté o asimilando o acomodándose puramente, sino que son relaciones entre sujeto y objeto. ¿Cómo nos relacionamos con el medio? Cómo nos relacionamos con los objetos. Y ahí aparece esto de asimilación y acomodación, que no se presentan como funciones puras, sino que se interrelacionan. Bien. Después aparece acá como una breve referencia a los estadios de desarrollo que nosotros no trabajamos, pero antes de cerrar esta primera parte del video o de la presentación, lo que quería hacer era
traer mínimamente esto porque es algo muy característico del desarrollo teórico de Piaget y que después nos va a servir también para cuando analicemos la noción de sujeto que trae Rivière, porque recae sobre algunas de las cuestiones que aparecen acá y si no las mencionamos tampoco podemos mucho comprender las críticas o las descripciones que hace Rivière sobre el sujeto en la psicología de Piaget. Entonces, nada, como una lectura crítica de estos estadios del desarrollo. Primero vemos acá, lo que dice Piaget es que los estadios evolutivos de ese desarrollo cognoscitivo, que sabemos que es una de las dimensiones sustantivas para pensar la conducta de los sujetos y las formas en las que sujeto y medio se relacionan, lo que va a decir Piaget es que ese desarrollo cognoscitivo, esa forma o esa dimensión del acto de la conducta, tiene 4 momentos o tiene 4 fases o etapas o estadios evolutivos, que uno está caracterizado por el tema de una inteligencia sensoriomotora, que es el periodo que denomina sensorio-motor y que va de los 0 a los 2 años. La inteligencia fundamentalmente se caracteriza ahí por el desarrollo sensorio-motor. Entre los 2 y los 7, Piaget va a pensar que, bueno, ya el sujeto empieza el desarrollo de la función semiótica y la permanencia del objeto, son como las 2 características de este periodo. El sujeto empieza a desarrollar una inteligencia donde es fundamental el lenguaje, el desarrollo de esa función semiótica, la incorporación del lenguaje, las referencias, bueno, ahí aparece como el dibujo, la imitación y como distintas referencias para pensar cómo se va construyendo esa función del lenguaje, la referencia a la función semiótica, pero bueno, entre los 2 y los 7 el sujeto empieza como esa etapa de preoperacional, donde también empieza a ver eso de la permanencia del objeto, que el objeto no desaparece, sino que permanece, por ejemplo, en los típicos juegos, esos de está, no está, o el sujeto empieza a comprender la noción de que los objetos permanecen. Después aparecerían las operaciones concretas, que el sujeto ya estaría en condiciones entre los 7 y los 12 a partir del desarrollo de la inteligencia o el desarrollo de esas funciones cognitivas de poder observar y manipular objetos para realizar operaciones lógicas sencillas, ¿no? Es entre los 7, y los 12 años más o menos el sujeto empieza a operar de manera lógica, pero en situaciones concretas, ¿no? En situaciones sencillas, especialmente definidas o diseñadas para el desarrollo de esas operaciones lógicas, y a partir de los 12 años entraría en esta etapa que Piaget denomina la etapa operacional abstracta, donde el sujeto ya tiene el desarrollo cognitivo sustantivo como para poder realizar abstracciones formales, ver la reversibilidad de los objetos, que un objeto puede ser una cosa y cambiar al otro. Ahí aparece como, bueno, distintos experimentos como para trabajar la idea de, bueno, cómo los objetos se modifican, las operaciones de reversibilidad en términos lógicos, matemáticos, y en términos de objetos más complejos, porque eso de ya en operaciones más sencillas, en las operaciones concretas aparecía algo de la reversibilidad, pero de manera muy sencilla y muy local en los objetos. Acá ya aparece de manera más abstracta, más formal. No nos vamos a detener en las características de cada uno de estos estadios evolutivos, pero sí considerar que si Piaget trabajaba esta idea que lo cognitivo era una de las dimensiones de la conducta, y que la inteligencia va pasando como por distintos estadios, pero tiene sin embargo una función estructural, una función estructurante, lo que va haciendo es pasar por distintos estadios. Bueno, Piaget trabaja con estas 4 etapas que son importantes para nosotros, sobre todo para entender como esa idea de que ese desarrollo cognitivo estaría marcado por formas generales, estructurales, que más o menos con variables se comportarían de la misma manera en los distintos sujetos, ¿no? Es como ese intento de establecer unos estadios que más o menos alberguen a todos los sujetos en el desarrollo. Entonces ahí
Piaget empieza como a formular estos estadios evolutivos que va a ser parte de lo que después va a retomar Rivière cuando va a hablar del sujeto en Piaget. Bien, y acá, bueno, una lectura de Venturini, que es un profesor que estuvo un momento en esta materia, pero sobre todo la idea que quiero traer acá es como, bueno, los estadios psicológicos del desarrollo se caracterizan por la acumulación de capacidades o integración de las previamente adquiridas en nuevas estructuras, por el predominio creciente de lo intelectual sobre lo emotivo o irracional, por el descentramiento desde el egocentrismo imaginario hasta la perspectiva objetiva de la tercera persona, por la secuencia lineal y por la irreversibilidad del proceso. Es como lo que está intentando plantear acá como una especie de crítica a la perspectiva de Piaget, es que, bueno, los estadios psicológicos considerados así como estadios del desarrollo, como estadios del desarrollo cognoscitivo, de los desarrollos psicológicos, se sustentan en una noción de que hay etapas acumulativas y que las capacidades se van acumulando y se van integrando a las capacidades que ya se habían adquirido. Y así el sujeto va como acumulando capacidades, integrando a las capacidades que ya había adquirido, y de esa manera lo que se termina generando es que se da un predominio a lo intelectual, a la acumulación, a la capacidad, a la integración de las distintas estructuras que se fueron adquiriendo, y que de esa manera, en ese predominio de lo intelectual sobre lo emotivo, sobre lo afectivo, que también aparecía como parte de la conducta, lo que va pasando es que, bueno, se termina generando una secuencia lineal, una secuencia de que el proceso es irreversible, avanza siempre hacia adelante, el sujeto se desarrolla, va acumulando, progresa. Bueno, la idea de evolución, de estadios de uno supera al otro, y a la vez que se supera un estadio se van integrando lo del estadio anterior. Entonces esto termina generando como una idea de una secuencia lineal, una idea de un proceso que evoluciona, que no vuelve hacia atrás, que no es regresivo, sino que es siempre hacia adelante, y esa es una de las cuestiones que va a tener o va a provocar cierta noción de sujeto que vamos a ver después con Rivière, bueno, cuáles son las características de este sujeto piagetiano, y algunas críticas, incluso que de manera muy sutil o muy cuidada, Rivière va planteando como algunas debilidades de esta noción de sujeto. Bien, acá ya pasamos. Bien, ahí ya pasamos a lo del sujeto, así que lo dejamos para el segundo momento. Le vamos a ver algunas cuestiones generales de esto de, bueno, asimilación, acomodación, la idea de conducta, la idea de inteligencia, que anotaron, si tienen consultas, quieren que explique algo de vuelta. Hola, buen día. ¿Se me escucha bien? Buen día. Sí. No me quedó bien claro lo de adaptación y acomodación. Digo, asimilación y acomodación. Bien. ¿Me puedes repetirlo? Sí. Gracias. Bien. Tenemos, a ver, la idea de Piaget es que el sujeto en relación con el medio se van generando en esas instancias de relación con el medio, se van generando desequilibrios. Y frente a esos desequilibrios surge la necesidad de adaptarse del sujeto. Entonces, como recomposición de ese equilibrio que se había perdido. Por eso Piaget en la definición decía, es una forma de adaptación, la conducta, y dice mejor de readaptación, porque digamos que había un equilibrio, el sujeto estaba en adaptación, se genera un desequilibrio, la necesidad de una readaptación, y ahí el sujeto vuelve a encontrar ese equilibrio. Lo que dice Piaget es que en esos procesos en donde se desequilibra y se va volviendo a equilibrar, lo que ocurre es que el sujeto va construyendo esquemas de conducta.
que son móviles, que son una tendencia de aplicación, que tienen una tendencia a aplicarse de manera repetida, que tienen funciones evolutivas, van construyendo esquemas, y así el sujeto va como construyendo esos esquemas de conducta que le ayudan a posicionarse nuevamente de una manera distinta ante nuevos desequilibrios. Ahora, lo de adaptación, lo de asimilación y acomodación, lo que va a decir Piaget es que, bueno, en estos esquemas, para construir estos esquemas de conducta, estos esquemas de comportamiento, el sujeto interactúa con el medio. Y lo que va a decir es, bueno, esa adaptación que se consigue con dos procesos que se dan de manera interrelacionada. Un proceso que le denomina asimilación y otro acomodación. Asimilación es siempre para pensar esto, cómo los sujetos nos relacionamos con el mundo exterior. Entonces, nos adaptamos a ese mundo para Piaget a partir de esta interrelación de estos dos procesos. La asimilación tiene que ver con cómo los sujetos intervienen o accionan sobre los objetos que los rodean. Sobre los objetos del mundo exterior, el sujeto acciona. Entonces, es desde el sujeto hacia los objetos. Y dice, bueno, esta asimilación de cómo el sujeto acciona sobre los objetos va permitiendo al sujeto incorporar objetos y conocimientos de esa relación, y ahí va construyendo esos esquemas. Dice, pero bueno, no solo el sujeto acciona sobre los objetos del mundo exterior, sino que también hay procesos de acomodación donde el sujeto se adapta a lo que le impone ese mundo exterior. Porque ese mundo exterior no son solo objetos inertes, sin movimiento, sin capacidad de acción, sino que también son un contexto exterior móvil, que tiene leyes, que se modifica, y en ese sentido también el exterior le impone al sujeto actuar de cierta manera. Por eso dice, es un proceso en el que el sujeto se acomoda a esa realidad exterior en la que está. Tiene que ver con esto, con que los sujetos nos relacionamos con entidades móviles, incluso algunas con vida, otras no es una estructura fija, no es un experimento donde todo el contexto está controlado, sino que en la interacción con el mundo, para aprender, para adaptarnos, los objetos, la realidad, también nos impone a nosotros que actuemos de cierta manera. Responde a ciertas demandas del mundo, en sentido muy amplio, ¿no? Entonces, a esos procesos, Piaget dice, bueno, suceden de manera conjunta, interrelacionada. A la vez que asimilo y acciono sobre los objetos, también acomodo y respondo a lo que las demandas me imponen, el mundo exterior me impone. Entonces, la adaptación no es solo desde el sujeto hacia el mundo exterior, sino que también toma en cuenta lo que el mundo exterior le impone al sujeto. Es como de ida y vuelta, esa es como la idea de Piaget. Es una adaptación que va como en un ida y vuelta, y que a partir de esa adaptación se van a ir generando esquemas de conducta móviles que tienden a repetirse, que tienden a ser funcionales, que tienden a estar acomodados a la evolución, a los esquemas más madurativos y de desarrollo del sujeto. Y ahí va como construyendo esos esquemas para relacionarse con el mundo, para conocer el mundo, ¿no? Para interactuar con el mundo. Esas son como las preocupaciones de Piaget. ¿Cómo nos relacionamos con el mundo exterior? ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo actuamos en él? Bueno, a partir de estos procesos, donde la inteligencia también es una función sustantiva para desencadenar estos procesos de adaptación, de acomodación y asimilación, ¿no? Esos esquemas de conducta se van construyendo también a partir de, ordenan el pensamiento, los esquemas de conducta, y se van construyendo en relación a la inteligencia. Bien.
siempre eso de asimilación y acomodación es como un poco complicado de entender. No es que sean tan complicados los conceptos, pero son como, hay que explicarlos, volverlos a explicar, es como, hay que rodearlos para ir entendiéndolo. Cuando lo lean en el texto va a quedar tal vez más claro en relación también a lo que dije. Gracias, me quedó más claro ahora. Bárbaro. Bien, no sé si tienen más preguntas, si no lo que podemos hacer también es, si ahora hay alguna pregunta ya la resolvemos, y si no, si van como a medida que avancemos van surgiendo preguntas, las retomamos. Porque nos queda todo. Sí. No sé si se me escucha bien. Sí. ¿Qué posibilidad hay de que puedan subir, por ejemplo, las clases que están poniendo acá por Zoom, que las suban en EVA, por ejemplo, para poder verlas mejor y verlas cuantas veces quieramos para poder entender bien? No, porque la idea es que el curso no es a distancia, es un curso presencial con algunos grupos que son virtuales, que es como una excepción. Entonces la idea es tener estos encuentros y que la presentación de los textos estén acompañadas de intercambio, de una clase, y no como subir el video. Entonces en realidad no tenemos como muchos argumentos para poder. No, nos parece que subir el video no tiene mucho sentido, se transformaría en un curso más virtual que más, digamos, autónomo, que la virtualidad es como un soporte, pero entendido en esto, en que el encuentro es la instancia de clase. Pero recuerden también que están todos los reducidos. Yo justo yo estoy en uno del lunes y en uno del jueves antes de esta clase, y están yendo muchos estudiantes, por suerte, a los reducidos, y también los otros compañeros tienen otros horarios. Hay 8 reducidos y también son instancias para poder intercambiar. No, grabar las clases y subirlas a EVA tampoco, porque la idea es que ustedes se anotaran a un teórico que es virtual, no que es asincrónico o con videos así autónomos. Es un teórico que siempre estuvo marcado que este era el horario del teórico y que la forma de acceder al teórico era Zoom, cuando hicimos la inscripción. Pero perdón, nosotros no nos anotamos a un virtual, nos anotamos a un presencial. Ahí va. Ustedes fueron del presencial. Lo que estamos haciendo es lo mismo que estamos haciendo con los compañeros Zoom. A ver, esto, si ustedes tienen algún tipo de... Nosotros lo que quisimos desde el principio fue tener 2 presenciales y 2 virtuales, fue lo que acordamos. De hecho queríamos un solo virtual y nos pusieron 2 porque no había salones. La propuesta de los docentes fue, y del departamento académico, ante este problema de que estábamos en el presencial y no teníamos lugar. Tenemos un salón para 120 estudiantes y somos 269 en lista en este teórico. Entonces, lo que propusimos nosotros fue cancelar las inscripciones la primera semana de clase y volver a inscribirse, y que algunos, quienes pudieran, se inscribieran en el virtual, en el presencial, y quienes no habían quedado, les daban los cupos, que quedaran en un teórico virtual aparte. No se aprobó esto, en parte estudiantes estuvo en contra de esto porque podía implicar cambios de horarios para algunos estudiantes que no accedieran a los 120 cupos que teníamos en el salón, y lo que se decidió en directiva fue que todo pasara a virtual. Y ahí nosotros desde el equipo no pudimos decidir. De hecho, fuimos en contra de esa propuesta, los docentes votaron en contra porque pensábamos que una materia no puede tener todos los teóricos virtuales, que tiene que tener teóricos presenciales. Pero bueno, la directiva también decide, la directiva es como la directiva de ISEF, que es el órgano principal. Y bueno, los docentes votamos en contra, pedimos que quede 2 presenciales y 2 virtuales, y bueno, y que algunos pudieran acceder y otros no, por lo menos algunos. Y no se aprobó y terminamos en esta modalidad de Zoom, que yo tampoco la considero ni buena ni productiva, pero no nos queda otra. De hecho, intentamos hacer cartas y no tener que llegar a esta modalidad y no pudimos.
así que no tengo mucha chance. Bueno, profe, pero por eso mismo, capaz que estaría bueno intentar adaptarse un poco más, ya que me parece que nosotros elegimos la instancia presencial. Yo no quiero hablar por demás, pero en mi caso se me hace mucho más difícil concentrarme estando en mi casa, enfrente de una computadora, que yendo a la facultad y sentándome a ver la clase. ¿Me explico? Y no se entiende de la misma manera. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo, pero eso, es como que no tenemos opción. No tenemos opción porque no tenemos un lugar para dar la clase presencial. Y la invitación es, bueno, pueden conectarse a otros teóricos si quieren volver a pasar como por la experiencia de la presentación de los textos, pero no tenemos muchas más opciones que esto. Nos dispusieron que las clases sean por Zoom en el horario de las clases y eso es lo que estamos haciendo porque no tenemos otra opción. O sea, de hecho, nosotros los docentes no quisimos esta alternativa y la tuvimos que acatar porque, bueno, directiva, que es un espacio donde hay representación de estudiantes, docentes, la dirección y egresados, incluso los estudiantes votaron el Zoom y no la propuesta de reinscripción. Entonces, nada, no tenemos mucha más opción. Los videos no los vamos a subir porque no consideramos que la materia se tenga que dar a través de videos. Consideramos que necesitamos las clases para intercambiar y este es el espacio que tenemos. Y bueno, tendremos después que ver ustedes en los espacios de participación de estudiantes, reclamar y generar condiciones para que esto no vuelva a pasar, porque el problema fue que se ofrecieron mal los cupos, no fue ni de estudiantes ni de docentes. Entonces en los espacios cogobernados de estudiantes ustedes pueden ir a reclamar. Ya difícilmente esto se solucione para este semestre porque no van a conseguir un salón tan grande, pero lo que sí, ustedes tienen que generar condiciones para que esto no vuelva a pasar, que no pueda pasar que se anoten con cupos en un horario y esos cupos no existan porque no está el salón. Y nosotros como docentes ya estamos haciendo también cartas e ingresando esto para evitar que se vuelva a repetir esta situación. Más que eso no tenemos mucha chance. Igual, yo todas las semanas sigo mandando un mail a coordinación diciendo no dejen de buscar un salón en otro servicio porque queremos volver a la presencialidad. Eso va a seguir. Ojalá en algún momento nos manden un mail y nos digan conseguimos un salón en tal lugar y ahí se resuelve. Mientras eso no pase, vamos a seguir por Zoom. Profe, una consulta. Facultad de Medicina tiene 800 salones enormes y recontra vacíos hasta ahora. ¿Probaron con medicina? Eso es coordinación de carrera. Tal vez ustedes pueden hablar con estudiantes y hacer llegar esa información. La ISEB no tiene convenio. En general los préstamos de salones son a partir de acuerdos más generales. Y ISEB trabaja con el Faro, trabaja con el aulario, algunas cosas del aulario ese que está no me acuerdo cómo se llama, pero cerca del Clínicas, y con Facultad de Ciencias. Esos son como los 3 servicios con los que ya tienen acuerdos y les piden. Se comunicaron con los 3 y los 3 en los horarios estos tienen otras clases de sus propios servicios, entonces ahí no tenemos chance. Pidieron, esto está pasando en el jueves y está pasando en el lunes de noche también, y ninguno de los dos consiguieron, o sea, ninguno de los 3 servicios consiguieron para ninguno de los 2 horarios. Así que eso es coordinación de carrera, que son quienes gestionan todo el tema de los locales, los salones y demás. Ellos que están haciendo un esfuerzo, yo no digo que no, pero la verdad que es medio imposible que se consigan salones para 260 personas, que es lo que tiene este horario, tiene 260 inscriptos. Es muy difícil. Y en Parque Valle, el salón más grande, entran 120. Y en Malvin Norte creo que 140 en el salón más grande, entonces tampoco entramos, no entra ni la mitad de la gente casi. Bien, esto no tenemos como mucho más. Una pregunta. Sí. El tema del parcial, ¿cómo va a estar? El tema del parcial, bien. El tema del parcial ya dijimos que va a ser el 10
de mayo, es un sábado, porque es el único día que nos consiguen salones como para todos nosotros. El 10 de mayo es el parcial y ahí va a ser múltiple opción, o verdadero o falso, todavía no sabemos bien, y es el 10 de mayo de mañana, todavía no nos confirmaron el horario tampoco ni el lugar. Apenas nos confirmen, les vamos a poner en EVA toda la información de si va a ser verdadero o falso, si va a ser múltiple opción. Esas son las dos opciones, no es abierto, es un parcial de preguntas cerradas, no hay que justificar. Y ahí ya vamos a aclarar si las que se confunden restan, si no restan, cuál es la escala, todo va a estar junto, así hay un solo documento con información, y ahí va a decir el horario y el lugar del parcial, pero seguro es el sábado 10 en la mañana. ¿El horario se va a extender horario? No. Va a haber un solo horario para todos, pero no sabemos bien qué horario va a ser porque depende del horario que nos consiguen los salones, digamos. Pero es en la mañana, eso seguro, sábado de mañana. Bien. Nada, intentaremos seguir peleando porque aparezca un salón, pero mucho más que eso no podemos hacer. Y la invitación es, vayan a los reducidos, intenten ir, sé que es complicado, sé que suma más horas al curso, pero yo creo que teniendo en cuenta que estamos en este espacio virtual, que es muy difícil comunicarnos, muy difícil entender las clases, muy difícil que se genere el aprendizaje, la enseñanza, todo lo que pueda ahí ocurrir. Entonces, intenten ir a los reducidos y se trabaja de otra manera, porque presentamos los textos, hablamos, vamos sacando dudas. Como cada docente igual tiene su modalidad, no todos hacemos lo mismo, pero vamos presentando las cosas, trabajando los textos. De hecho, la semana después de turismo, en los prácticos se va a trabajar Piaget. Esto vuelve a ser trabajado, los dos mismos textos vuelven a trabajarse en los reducidos. Profe, yo tengo una duda con el parcial. Sí. Ponele, yo juego al fútbol los sábados de mañana. ¿Tengo alguna manera de arreglar para hacerlo otro día o de otra manera? Bueno, eso me mandas un mensaje por Eva, pero bueno, en principio la única justificación que se acepta es médica, porque bueno, no nos queda otra. Pero en casos muy justificados, que nos manden un certificado o alguna cuestión así, podemos ver. También puedes decirnos como, bueno, si hay alguna hora que te quede mejor o algo así, igual eso tenemos muy poco margen porque son los salones que hay. Por temas de trabajo, en realidad lo que hacemos es entregar certificado y existen los días por estudio, que bueno, que es son la reglamentación, digamos, es que los estudiantes pueden tener días por estudio, eso es legal en todo el país. Entonces, lo que hacemos es entregar certificado y si necesitan antes algún tipo de aviso o nota que diga que van a venir a rendir el parcial tal día, bueno, eso lo podemos también hacer. Y bueno, después algún caso muy particular nos mandan por EVA y ahí lo vemos, pero la generalidad es que no, es que el día del parcial es ese, lo dijimos el primer día de clase y no tenemos como mucha otra posibilidad. De hecho, yo también tengo ahí un problema porque también trabajo y lo voy a tener que arreglar, porque no me queda otra. Así que en eso andaremos. Pero sí. Si el parcial es presencial, ¿no estaríamos llegando a lo mismo? ¿Que no hay salones para meter toda esta gente a hacer un parcial? Sí, no hay salones los jueves en la mañana que ustedes se anotaron, por eso el parcial no puede respetar el horario. Pero si el parcial ponele es en Parque Valle, en sábado igualmente no hay, si es el mismo salón. No, porque no va a ser en Parque Valle y eso es por eso es que todavía no tenemos horario, tiene que ser en otro servicio con salones más grandes y en un horario que los sábados de mañana esos servicios no están usando los salones. Nosotros lo que estamos pidiendo es para lunes y jueves y esos horarios no nos dan. Bueno, nosotros no, lo está pidiendo coordinación, ¿no? Que es quienes se encargan de eso. Nosotros lo único que hacemos como docentes es intentar
reiterar el pedido de que aparezca un salón a cada rato. Bien. En Malvin Norte no creo que sea porque no entramos. O por el fondo de inteligencia y ayer. Preguntan si en Semana de Turismo va a haber clase. No, pero eso ni esta materia ni ninguna otra. La universidad no tiene clases en turismo. No van a tener clases de ISEF de ninguna materia. Bien, vamos a pasar a, si necesitamos sobre el final de la clase, volvemos a temas más de gestión, organización.